Bueno, vamos a la Biblia, que es la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar, como decía en la invitación, hoy vamos a hablar de un encuentro con Dios. Cuando hablamos de un encuentro con Dios, usted dirá, bueno, yo me he encontrado con Dios. La pregunta es, ¿realmente sí tenemos esos encuentros con Dios? A nivel personal, a nivel pues, en nuestra vida, de una manera sincera, de una manera honesta. Nuestra vida sí se caracteriza por tener esos encuentros con nuestro amado Dios. Porque toda persona que tenía un encuentro con nuestro Señor Jesucristo no se iba igual. No se iba igual. La mujer que fue pues, pillada en el acto mismo de adulterio, ¿se acuerdan? Que fue juzgada por otros, señalada por otros, o la iban a apedrear. El Señor Jesucristo no lanzó la piedra, no la juzgó, pero esta mujer no fue la misma. Su vida y su estilo de vida cambió totalmente para siempre. ¿Cuál fue el secreto? Que ella tuvo realmente un encuentro con Dios. Entonces vamos a la luz de la palabra de Dios. En la vida de Jacob, en el Antiguo Testamento, lo que es un encuentro con nuestro Señor. Yo les invito a que abramos nuestra Biblia en Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, versículo del 10 al 17. Génesis capítulo 28, versículo del 10 al 17. La palabra de Dios dice lo siguiente. Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra y la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor tu Dios, el Dios de tu padre Abraham y de tu padre Isaac, y a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que he prometido. Al despertar Jacob de su sueño pensó, y en realidad el Señor está en este lugar, y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Palabra de Dios. Bueno, vamos a hablar a la luz de la vida de Jacob, como lo acabamos de leer. Jacob, en este contexto, en este pasaje de la Biblia, dice la palabra de Dios, el sueño de Jacob. ¿Cómo llegó Jacob a este lugar? ¿Qué sucedió antes para que Jacob llegara a este lugar? Sucedió que Jacob estaba huyendo. ¿De quién huía Jacob? Jacob huía de su hermano. Cuando uno huye de algo es por algo, ¿cierto? Generalmente por nada bueno. Jacob huía porque Jacob, con trampas, con engaños, con mentiras, con fraude, se ganó la primogenitura, la bendición del primogénito que por derecho le correspondía a su hermano. Y como su hermano se dio cuenta, su hermano se enojó con él. Y Jacob dijo, antes que mi padre muera, yo me voy, porque cuando mi padre muera, mi hermano es capaz de matarme por lo que hice. Y Jacob tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión? No puede pedir perdón, no puede hablar con su hermano, no puede reconciliarse con él. No, la decisión fue la de huir. Esa fue la decisión de Jacob. Y cuando vamos a estudiar la vida de Jacob, como lo vamos a ver en esta tarde, usted ve que la vida de Jacob se caracterizó por estar huyendo. Por estar huyendo. ¿Pero por qué huía? Porque Jacob, aunque conocía, entre comillas, conocía a Dios desde temprana edad, no lo seguía con todo su corazón.
Jacob, imagínense, Jacob tenía una herencia de bendición. Pero a pesar de tener una herencia de bendición y de conocer a Dios desde niño, porque en su casa le enseñaron a conocer a Dios desde niño, Jacob no seguía a Dios de corazón. Podemos decir que Jacob sabía quién era Dios, pero no conocía a Dios. Es diferente. Por eso Jacob era una persona engañadora, mentía, vivía del fraude, vivía huyendo. Todo esto el huir como consecuencia de las acciones que él tenía. Jacob, ¿quién representa? Jacob representa a los cristianos de esta época, a los hijos de Dios, que hacen las cosas a su manera, llevados de su parecer, los que llevan una vida doble, los que se engañan a sí mismos, los que huyen de sus decisiones. Pero como Jacob, llegará el momento de estos cristianos en que se cansen de huir y también tienen que enfrentarse a la realidad. Jacob representa al cristiano que ha recibido a Jesucristo, sí, ha hecho la oración de fe, pero no ha creído en él. Por allá la Biblia nos dice, en Juan capítulo 1, versículo 12, la palabra de Dios dice, ¿qué dice Juan 1:12? Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay dos requisitos para ser hijo de Dios. ¿Cuáles son esos dos requisitos que dice Juan 1:12? Dice, a los que le recibieron, pero también luego dice, a los que creen. Muchos cristianos se quedan en haber recibido a Cristo en su corazón. Es más, les parece la oración muy bonita. Han recibido a Cristo, pero creer en Él, ahí se puede dudar mucho en eso. Jacob vivía lo mismo. Jacob conocía a Dios, sabía quién era Dios, pero le costaba creerle a Dios, creer en Dios, rendirse ante Dios. Por eso llevaba una vida doble, por eso se engañaba a sí mismo, por eso huía de sus decisiones, por otras cosas. Jacob representa al cristiano que se comporta así en esta época. En el versículo 10 vamos a ver algo, y dice, Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra y lo usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Vamos a ver entonces, a la luz de este pasaje, varias cosas. Primero, Jacob partió. ¿Cómo partió Jacob? Huyendo de su hermano. ¿Por qué huye de su hermano? Por mentiroso, por tramposo, porque obtuvo algo, pero lo obtuvo con engaño. Y como lo que uno siembra, eso lo recoge. Eso lo dice la Biblia, ¿no? En Gálatas capítulo 6, versículo de 7 al 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser engañado, porque lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. O sea, si Jacob está huyendo, era porque eso había sembrado. Bueno, eso había sembrado. ¿Y qué sembró? Ya lo hemos visto. Y engaño, mentira, traición, todo eso. Y por eso huyó. Pero resulta que en vez de Jacob enfrentarse a la mala decisión que tomó, o enfrentarse a la mala actitud, dicho de una mejor manera, a la mala actitud ante su hermano, ¿qué prefirió él? Huir. Y miren, con Dios uno puede huir toda la vida. Porque con Dios no hay atajos, con Dios no hay caminos cortos, con Dios no hay evasivas. Muchas veces huimos de muchas cosas, muchas veces. Usted huye de compartirle a alguien de su familia por un tiempo, pero algún día Dios lo va a colocar entre la espada y la pared. Usted huye de un conflicto por un tiempo, pero algún día tiene que enfrentarse a eso. Usted huye a una mala actitud en su vida, pero algún día tiene que enfrentarse a eso. Hasta aquí hemos visto que Jacob está huyendo. Huía de eso. Pero qué ignorancia huir de Dios, ¿cierto? Y por allá el salmista dice en el Salmo 139, versículos 7 y 8, dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? O sea, ¿a dónde huimos de Dios? Si uno no puede huir de Dios.
Yo no puedo vivir huyendo del Señor. Yo no puedo pasarme la vida, evadiendo responsabilidades con Dios. No podemos pasar la vida evadiendo los conflictos que Dios quiere que nosotros sanemos en nuestra vida. Porque la palabra de Dios dice que si Él es Dios, que aquel que comenzó su buena obra, la terminará. Eso lo dice la palabra de Dios. Por allá en Filipenses 1:6 dice eso. Aquel que comenzó la buena obra, la será fiel en acabarla, en terminarla. O sea, yo les quiero decir algo. Usted puede aplazar las cosas. Usted puede decir, ay no, yo evito esto. Pero Dios no. Y de pronto evita algo, se escapa de algo, huye de algo. Pero con Dios no hay evasivas. Con Dios no hay evasivas. O lo hacemos ahora, que es lo mejor que Dios nos está diciendo, o lo hacemos más adelante. Y muchas veces Dios nos coloca así, de la espada y la pared. Así nos coloca el Señor. Entonces, aquí vemos a un Jacob huyendo de la presencia de Dios. Cuando uno huye de algo, uno generalmente siente que temor, angustia, miedo, soledad, todo el sentimiento de orfandad, tristeza, muchas cosas, ¿cierto? Si no, pregúntele a una persona que haya sufrido el desplazamiento forzado, todo lo que sufre, discriminación, muchas cosas. Pero en medio de esa huida de Jacob, la palabra de Dios dice que Dios se le apareció. Ahí en el versículo 12 y 14 de Génesis 28, la palabra de Dios dice, y allí soñó, ¿quién soñó? Jacob, que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, vamos a ver qué le decía Dios a este hombre que huía por la mentira, por el engaño, por todo esto. Y el Señor le dice, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia le daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Primero, ¿qué le dice a Dios? Dios le da una promesa. Dios le da una promesa a Jacob. ¿Cuál promesa? Que lo iba a prosperar, que iba a ser hombre de bendición, no solamente él, sino todas las familias de la tierra. Dios le dijo que le iba a traer, bueno, una promesa. Dios le prometió algo. Y en medio de su vida, en medio de todo eso que él sentía, recibió la promesa de Dios. Pero no solamente recibió la promesa de Dios, en el versículo 15 dice, yo estoy contigo. Hay 5 cosas que a mí me llaman la atención que le dice Dios a Jacob. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas. Te traeré de vuelta. No te abandonaré hasta cumplir lo que he prometido. 5 cosas que le dice Dios a Jacob en medio de eso. O sea, Dios no lo juzgó, Dios no lo señaló, hasta aquí no. Dios le da una promesa y no solamente una promesa. Le dice, yo estoy contigo. ¿Por qué le dice yo estoy contigo? Porque él necesitaba en medio de esa vida sentir su confianza. O sea, lo que Jacob experimentaba esto, como cualquiera de nosotros, es que la presencia de Dios está con uno. Y la presencia de Dios, ¿qué nos da? Confianza. Luego dice, te protegeré. ¿Eso qué da? Valor, ¿cierto? Luego dice, te traeré de vuelta. O sea, yo voy a cumplir mi promesa. No te abandonaré. O sea, Dios desea quitar todo sentimiento de orfandad, de abandono, porque él huyó solo. Y dice, y cumpliré hasta cumplir lo que he prometido. Dios iba a cumplir lo que le había prometido a Jacob. La pregunta que tenemos que hacernos hoy es, ¿qué promesas ha hecho Dios a su vida? Usted sí tiene promesas de Dios en su vida. Y vamos a hacer un ejercicio. Cada uno va a rodar esta canasta, va a tomar un papelito y ya sigue pasando.
y usted vamos a tener 3 minutos. Usted va a escribir en este papelito qué promesas le ha hecho Dios a su vida. Yo creo que todo Dios nos ha dado promesas, ya sea de sanidad, de prosperidad, promesas de abundancia. Va a escribir en este papelito qué promesas ha hecho Dios a su vida. Si usted dice, a mí Dios no me ha prometido nada, que lo creo muy raro porque ninguno aquí lleva 6 meses, o lleva 3 meses, llevamos tiempo en las cosas de Dios. Veíamos que Dios le dio una promesa a Jacob, ¿cierto? Dijo que bendeciré, te multiplicaré, haré de una nación grande, todo eso. Dios también da promesas a nuestra vida. Dios también. Pero hay que hacernos varias preguntas. Primera, ¿todas las promesas de Dios en mi vida se han cumplido? O promesas de sanidad, de prosperidad, de liberación, de restauración del hogar. ¿Todo se ha cumplido? Digamos, si Dios le dio una promesa que dice, yo y mi casa serviremos al Señor, ¿Dios ha cumplido eso de que usted y su casa están buscando de Dios? Eso está en la Biblia. Uno tiene que tener claro dónde están las promesas. Uno tiene que tener claro, porque cuando yo sé dónde está la promesa y quién me la dijo y en qué parte está, eso no se puede ir abajo porque tengo la claridad que fue Dios quien me habló. Entonces, es necesario tener claras las promesas de Dios en mi vida y dónde están. Entonces la pregunta es, ¿todas se han cumplido? Y las que no se han cumplido, la pregunta es, ¿por qué no se han cumplido? ¿Por qué no se cumplen esas promesas? Porque Dios con Jacob cumplió lo que le prometió, ¿cierto? Independiente, aquí hasta ahora estamos viendo que Jacob salió y está huyendo. En medio de esta huida, por lo que causó, por ser un, digamos así en palabras escuetas, un carnal, que Jacob hasta ahora, hasta ahí nos damos de la historia, representa al cristiano carnal. El que, como les decía al principio, el que hace la oración, pero que no le cree a Dios, que no se rinde ante Dios, Dios le da una promesa en medio de su condición. Pero Dios, como lo vamos a ver más adelante, vamos a ver que Dios sí cumplió su promesa. O sea, Dios cumple lo que promete, su palabra lo dice. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos para alcanzar las promesas de Dios? Hay 3 obstáculos para alcanzar las promesas de Dios. Primer obstáculo, la lógica. La lógica es el primer obstáculo para alcanzar las promesas de Dios. O sea que la lógica, que no vivimos por fe. La palabra de Dios nos invita a vivir por fe. La palabra de Dios nos reitera a vivir por fe. Que cuando no vivimos por fe no agradamos a Dios. Todos los tratados de Dios con el hombre pasan por el requisito de la fe. Todos. Dios nunca nos haría prescindir de la fe. Nunca. ¿Por qué no nos haría Dios prescindir de la fe? Porque destruiría nuestra relación con Él. Por eso Él siempre nos pondrá en circunstancias que tengamos que hacer uso de la fe para salir adelante. Siempre, porque Dios quiere que nosotros ejercitemos nuestra fe. Todos sabemos que es la fe. Cuando nos dicen que es la fe, nos vamos a Hebreos 11:1, dice la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué espera? ¿Qué es lo que usted no ve? Porque ahí es donde va la promesa de Dios. ¿Qué espera usted en su casa? ¿Qué espera usted en su vida física? ¿Qué espera usted en su área financiera? ¿Qué espera? ¿Y qué no ve? Yo no veo el cambio de muchacho, yo no veo prosperidad en mi casa, yo no veo restauración en mi familia. ¿Qué no ve usted? Pero para eso está la fe. Pero más, la Biblia también nos dice, por allá en Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Por eso, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Lo que espera de quién? De lo que Dios le ha dicho. La convicción de lo que no ve, aunque usted no lo ve, pero Dios le ha dicho y es para verlo. Pero es importante que usted tenga su promesa y sepa dónde está. Porque usted, si usted está mal, digamos financieramente,
Usted sabe una pasaje en la Biblia como el que nos compartían ahora, en Ageo, tal parte, Dios dice que me va a prosperar. Y se le puede ir el mundo encima. Le puede decir todo el mundo que eso no tiene solución. Pero usted dice, pero es que si Dios me lo dijo, ahí es donde ejercitamos la fe. La fe es importante. La fe para alcanzar las promesas de Dios. ¿Qué es el segundo obstáculo para alcanzar la promesa de Dios? La dureza de nuestro corazón. La dureza de nuestro corazón. Un ejemplo muy conciso de lo que es la dureza del corazón para no alcanzar las promesas de Dios fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel endureció su corazón a la voz de Dios. Por allá lo dice en Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 15. Dice, por eso como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión. En aquel día de prueba en el desierto, allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba. A pesar de haber visto mis obras 40 años, por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras durece hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. La dureza del corazón, ¿por qué viene? Ahí lo dice muy claro, por el engaño del pecado. Y el engaño del pecado produce atadura. O sea, el segundo obstáculo es la dureza del corazón. Pero Israel es un ejemplo vivo. Mire, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés envió unos espías. ¿Cuántos espías envió? No, 12 espías envió. Y lo envió. Y dice que ellos vieron la tierra. No vamos a hablar del dictamen que vieron ellos ni lo que vieron, no. Pero la palabra de Dios dice, por allá en Números 13:25 dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. ¿Cuánto demoraron ellos de volver de esa tierra hasta donde Moisés? 40. O sea, ¿cuánto duraba de ahí donde estaba Moisés a entrar a la tierra prometida? ¿Y cuánto duraron ellos por ingresar a la tierra prometida? 40 años. Lo dice en Números 14, del 33 al 34. ¿Pero por qué duraron 40 años? Por la dureza de su corazón. O sea, tenían el cumplimiento de la promesa a 40 días. Y están a la vuelta de la esquina del cumplimiento de la promesa. Pero por la dureza de su corazón se demoró 40 años. Qué tristeza. Que uno esté a la vuelta de la esquina por alcanzar la promesa de Dios y se le alargue a uno 20 kilómetros más por la dureza del corazón de uno. Y estaba uno ahí en la esquina, estaba a la vueltita de la esquina, yo a alcanzar su sanidad, su protección, yo a alcanzar la restauración de su hogar, el cambio de tal persona, pero por la dureza de nuestro corazón, otros 20 kilómetros nos toca que caminar. Tremendo, ¿no? Ese es el segundo obstáculo. Y el tercer obstáculo para alcanzar las promesas de Dios es la añadidura. ¿Qué es la añadidura? Son las condiciones que yo le coloco a Dios para servirle. Eso sí que es clave también. En la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículos 24 al 34. Mateo capítulo 6. Versículo del 24 al 34, mire lo que nos dice. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida que comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida? ¿Y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?
¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana está arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Miren, aquí habla de la añadidura. ¿Qué es la añadidura? La añadidura, esta palabra significa mamón. Ya, algunos lo adjudican al fenicio mamón. ¿Qué significa beneficio o utilidad que yo le saco algo? O sea, añadir, listo, yo hago eso, pero ¿cuál es mi beneficio y cuál es la utilidad? En el lenguaje colombiano es el CBY. ¿Cómo voy yo? Bueno, yo te busco. Yo a la reunión, pero yo veré que me digas. Esa es la añadidura. En arameo significa la ración, el alimento, la provisión, el depósito, la prenda. O sea, en definitiva, siempre se trata de posesiones materiales, de bienes capitales. Y la Biblia lo habla muy claro, aquí lo decía. Lo decía sobre todo en el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Qué es servir a alguien? Es estar al servicio de alguien. Es estar sujeto a alguien por cualquier motivo, haciendo lo que esa persona o lo que eso quiere que uno haga. Eso es servir. ¿Por qué no puedo servir a dos señores? Por dos razones. Primero, porque voy a aborrecer a uno y amar al otro. Segundo, porque me apego a uno y desprecio al otro. Por eso, un gran enemigo o un gran obstáculo para alcanzar la promesa de Dios es la añadidura. Muchas veces buscamos a Dios con un trabajo, buscamos a Dios con un empleo, por el cambio de alguien, por una necesidad. Todos llegamos a los pies de Cristo por una necesidad, ya sea familiar, financiera, algo. Pero la cosa es seguir buscándole después. Yo me he encontrado tristemente con personas que uno las ve de rodillas aquí en la reunión orando para que Dios cambie algo en su vida, para que Dios le dé esa casita, para que Dios le dé ese empleo, para que Dios le cumpla el milagro. Y luego, cuando eso lo tiene, si te vi, no me acuerdo. Y se olvida que en esta familia de la cruzada, aquí en la cruzada estudiantil y profesional de Colombia, se da el Líbano. Dios nos ha bendecido. De eso se olvidan. De eso se olvidan. Que es aquí, ese es Dios, claro, Dios que está en la Biblia, Dios que creemos todos. Pero en esta familia Dios los ha bendecido. Porque muchas veces nos ocupamos de la añadidura, nos preocupamos eso. Mucha gente por afán de las riquezas, afán de muchas cosas financieras, por las cosas que tienen que obtener, terminan dejando de buscar al Señor. Eso dice el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Dios quiere la añadidura, Dios quiere bendecirnos, pero cuando busquemos primero el reino de Dios, cuando nuestro objetivo no sea la añadidura, sino que nuestro objetivo sea el reino de Dios. Por ejemplo, usted puede venir acá a buscar a Dios para que alguien cambie. Y si esa persona todavía no cambia, entonces dejamos de buscar a Dios. Sí, muchos hacen eso. Yo vengo a buscarlo a Dios por esto que quiero. Es que esta es la condición, Dios. Yo te voy a buscar juicioso con una condición. Y si esa condición todavía no se da por los otros dos obstáculos que veíamos ahora, entonces dejamos de buscar a Dios. Entonces, mire, antes que nada debemos ocuparnos de obedecer a Dios y no dejar de cumplir con nuestras responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades en su reino, en el reino de Dios, para seguir siendo esa sal y esa luz en el mundo. Esos son los tres obstáculos. ¿Con cuál se habrá encontrado Jacob? ¿Cuáles de estos tres obstáculos habrá visto Jacob en su vida para no alcanzar la promesa de Dios? Porque miren,
volviendo a Jacob, por allá en Génesis 31, del 20 al 28, les dejo el pasaje para que lo lean en su casa. Usted se encuentra que Jacob vuelve a huir. Usted lee el versículo 27 y 28 sobre todo, y usted encuentra otra vez en la Biblia que dice, y Jacob vuelve a huir. Huye, pero esta vez de quién huía? De Labán. Otra vez. Pasaron los años y otra vez está huyendo. Y hay cristianos que se la pasan la vida huyendo. Huyendo de sus conflictos, huyendo de sus inseguridades, de sus temores, de muchas cosas. De sus responsabilidades. Yo me acuerdo también la primera vez que me dijeron que diera un tema. La primera vez que me dijeron que diera un tema, yo dije que no. Porque a mí me da pavor a un peladito de 13 años darse detrás de una trila a dar un tema. Y yo sufría de mucha timidez e inseguridad. Hasta un día dije que sí, yo ya no podía oír más a esa responsabilidad. Ya no podía oír más. Y ahí lo hice. Y Dios lo respalda a uno. Pero yo no podía seguir. No, es que Dios no es que me esté dando un tema. Lo que Dios no quiere es que yo salga a reducir y que todo el mundo me aplauda. ¿Eso quería Dios? No, Dios quería que dejara de haber de un conflicto en mi vida. Ese es igual. Muchas veces nos la pasa, hay cristianos que se la pasan huyendo de sus conflictos, de sus temores, de sus responsabilidades como cristianos. Y siguen huyendo. Y por allá usted ve que, gracias a Dios, Labán no le hizo nada a Jacob, porque Dios se le apareció en el sueño y dijo, ni lo toques. Y bueno, se fue Labán. Pero mientras salía de uno, le llegaba otro problema a Jacob, y otro problema es que le llegaron y le dijeron, tu hermano viene a buscarte, con un poco de gente. Si usted alguien viene a buscarlo, no solo, sino con un poco de gente y armado, ¿usted qué dice? No, este hermano que quiere matarme. Nada, bueno, viene. ¿Y sabe qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Por allá en Génesis capítulo 32. ¿Qué decisión tomó Jacob que venía su hermano? ¿Sabe qué decisión tomó? La pensó. ¿Sabe cuál? La de siempre, huir. Por ahí lo dice en Génesis 32, versículos del 6 al 8. Dice, cuando los mensajeros regresaron le dijeron a Jacob, fuimos a hablar con su hermano Esaú y ahora viene al encuentro usted a acompañar 400 hombres. Dice, ¿qué actitud tuvo Jacob? Vamos a ver, pero vamos a ver que es la misma de siempre. ¿Cuál ha sido la misma de siempre hasta ahora? Cuando Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaban y lo mismo hizo con las ovejas y las vacas y los camellos. Pues pensó, si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá huir. ¿Qué volvió a pensar él? No huir, porque la solución de los problemas de Jacob era huir. Cuando se le presentaba una necesidad o un conflicto, era huir.